Que conseguimos casos, por ejemplo, hay una persona adulta viviendo en concubinato y está sin bautizo. Hay personas que dicen, hay que catequizarlo, se bautice, que siga viviendo en concubinato, porque a nadie se le puede negar el bautismo. Y como misionero hemos tenido eso y más aquí en esta zona. ¿Cómo hacer? Pues eso no es correcto, porque el que crea y se bautice se salvará. No solamente el que se bautice, el que cree. Igualmente, dice San Lucas que leíamos, que aquella gente iba para ser bautizada, ¿y qué le decía a Juan? Conviértanse, arrepiéntanse. ¿Acaso creen ustedes que con bautizarse ya están salvos? Deben hacer muestra de arrepentimiento, porque si es porque usted quiere decir yo soy hijo de Dios o hijo de Abraham, Dios puede sacar de las piedras hijo de Abraham. Lo necesario es que haya una conversión, tanto para los evangélicos como para las otras personas. Si yo voy y le digo a una persona, bueno, conviértese, ¿qué es convertirme? Que se bautice. Así sencillo, ya. No, eso no es convertirse. Convertirse es, como dice el mismo evangelio, dar muestras de conversión. Si no hay muestras de conversión, ¿para qué? Ahora, una persona dice, yo vivo en concubinato y me quiero bautizar. ¿Para qué? Para ser bautizado. Pero quiere salvarse, tiene que dar fruto de conversión. O se separa o se casa, porque si no, está perdiendo el tiempo. Ahí lo dice San Lucas, ¿no? A ver. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dad fruto de arrepentimiento. Pero yo soy sacerdote y lo puedo bautizar porque a mí me da la gana. Eso es verdad, pero está cometiendo un pecado. Porque está violando el mandato de Dios. Y Dios dice que para bautizar a una persona es necesario tener fruto de conversión. ¿Cómo una persona que vive en concubinato puede hacer la primera comunión? No lo entiendo. ¿Cómo se puede bautizar? No lo entiendo. Se explica simplemente cuando encontramos a un sacerdote o a un misionero que no conoce la doctrina, que no conoce la palabra de Dios y hace lo que a él le da gana, creyéndose más que Dios. Ese sí es un problema. Y de eso hay muchos. ¿Qué hacer nosotros? ¿Qué hacer nosotros en ese caso? San Marcos 1:15 ahora. ¿Qué hacer en ese caso? Necesitamos una conversión. También nosotros en ese caso una conversión. ¿Qué hacer? Diciendo, el tiempo os sea cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahí viene. ¿Qué hay que hacer? Arrepentíos. ¿Arrepentidos? Y creed en el Evangelio. Deje de creer en los hombres y comience a creer en el Evangelio. Ese es el pecado de los misioneros. El pecado de los misioneros es no creer en el Evangelio con firmeza, con convicción, para no llevarle la contraria a algunas personas. Ese sí es un problema. Falta de conversión. Yo simplemente tengo que convertirme y comenzar en la conversión según Cristo es, conviértanse, crean en el Evangelio, que en castellano significa, antes creía en lo que dijera cualquier persona. Ahora ya eres convertido, ahora ya no crees en lo que diga cualquier persona,
Ahora crees lo que diga el Evangelio. Por eso ustedes ven que yo, cuando predico, me aferro a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Santa Madre Iglesia? La Santa Madre Iglesia nunca está en contra de la palabra de Dios, nunca. Se lo dice a alguien que conoce de Biblia y que ha estudiado la doctrina de la Iglesia y la doctrina de la Biblia, y es exactamente la misma. Cosa que no tienen los protestantes. La doctrina protestante no está en la Biblia. La Iglesia no está en contra. Ahora, hay miembros de la Iglesia. Hay miembros de la Iglesia que están en contra de la doctrina de la Iglesia. Eso sí que es verdad. Por ejemplo, ahorita tenemos algunos obispos de Alemania que están en contra de la doctrina de la Iglesia, en contra de la Biblia. Al pedir el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. Incluso por ahí veía ayer un titular, no pude ver el video porque no tenía buen internet, que ya permitieron ordenar mujeres. ¿Ordenar mujeres y qué era? No me recuerdo la otra cosa que fue. Pero bueno, ahí va. Están pidiéndolo ellos. Y el Papa, así, el Papa es así como él habla, le digo, si ustedes quieren dividir la iglesia y quieren una iglesia donde se casen hombre con hombre, ya hay iglesias, no tienen para qué dividir esa, lárguense para otra iglesia. Así de tonto que ustedes lo ven que... No, el Papa sabe, está clarito. Y le digo, váyanse. A los obispos de Alemania que están con esa tontería. No se puso a pelear con ellos ni nada, pero le digo, ¿quieren otra iglesia? Porque decían, es que queremos una iglesia renovada, una iglesia donde se casen hombre con hombre, mujer con mujer, donde se permita el matrimonio de ellos, donde se permita las mujeres como sacerdotisas, donde se permita el aborto, donde se cambie la Biblia. Y el Papa le dijo, bueno, esas ya existen, váyase con una de ellas, ¿para qué van a inventar? Eso ya está inventado, no inventen lo que ya está inventado. Lárguense para allá y tranquilos, salgan de la iglesia. Pero la iglesia sigue fiel a la doctrina de Cristo. Ay, mire quién ve al Papa. Lindo, lindo, maravilloso, fantástico. Pero ¿qué hacer si usted un día se encuentra con un obispo de esos alemanes que están tratando de sembrar eso? Y entonces, porque es un obispo y le dice a usted, pues yo le doy permiso para que se case con otro hombre. Usted es un hombre y yo le doy permiso para que se case con otro hombre. Es más, venga y yo los caso. Usted es misionero. Usted es misionero. ¿Le va a creer a él o le va a creer a la palabra de Dios? Conociendo a los misioneros como los conozco, se casan. Me casó un obispo. Me casó un obispo. ¿O no? Porque yo soy obediente a la autoridad, yo soy obediente a la jerarquía en la iglesia. Eso no es obediencia, eso es ser tonto. Una cosa es ser obediente y otra cosa es ser tonto. Porque si un cura le dice a usted, métale un tiro a esa persona, usted es tonto si le obedece. Porque usted va preso. Usted es tonto. Ahora, pero le estoy desobedeciendo. Sepan, escuchen hermanos, sepan qué es la obediencia en la iglesia. La obediencia en la iglesia es, yo debo obedecer a mis superiores, siempre y cuando no vaya en contra de la ley de Dios, de lo que Dios me ha enseñado, porque por encima de Dios, nadie. Yo obedezco a mis superiores siempre y cuando no me lleven a violar las normas de Dios. Si hay un superior que me lleve a violar las normas de Dios, no tengo obligación ni por el Evangelio, ni por la iglesia, ni moralmente de obedecerle. ¿No tengo? Y la iglesia me lo enseña.
Ahora, si es según las normas de Dios, obedezco aunque no me guste. Si el obispo me dice a mí, váyase para el rincón más grande del mundo, ¿está en contra del mandato de Dios? No. ¿Quién me está mandando? El obispo. Mande, Señor. Calladito la boca. ¿Voy? Sí, así de sencillo. Pero, ojo, si va en contra del mandato de Dios, hay el problema. El misionero no puede, por eso necesitamos una conversión. Necesitamos que crean en el Evangelio, conviértanse y crean. No sé si todavía ustedes recuerdan que normalmente cuando le colocaban la ceniza, ¿qué le decían? Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Ah? Yo también la hago así. A mí también me gusta así. Porque a mí me parece que es la mejor. También, la otra también es diciente. Pero estoy convencido, hermano, yo estoy convencido que la conversión urgente dentro de la iglesia, no lo de fuera tanto, lo de dentro de la iglesia es creer en el Evangelio. Esa es la conversión que necesitamos. Por eso yo no les vengo a hablar a ustedes que se conviertan de otra cosa. Les vengo a hablar de que se conviertan, que comiencen a creer en el Evangelio. La conversión es eso, creer en el Evangelio. Y cuando yo creo, entonces hablo. ¿A dónde es que dice eso? Yo lo leí en algún lugar. Ay, yo me acordar ahorita, ¿no? Creí, por eso hablé. Como sería 2 Corintios 4:13, sería, compadrito. Yo creo que es esa. Si fuera esa, sería fantástico, ¿verdad? No, no es. Sí. 4:13. ¿No? ¿Sí? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, El mismo espíritu de fe. conforme a lo que está escrito, ¿Qué está escrito? Mire. No. Esto está fantástico. Otra vez. pero teniendo el mismo espíritu de fe, Miren de dónde viene la fe. Todos tenemos que tener el mismo espíritu de fe. ¿De dónde viene esa fe? conforme a lo que está escrito. La fe no me viene conforme a lo que me diga hoy el párroco. Porque los misioneros cambian de fe, depende del párroco que tengan. Así es. Depende del párroco que tengan la fe que tienen. Hoy viene un párroco, les dice una cosa y ellos creen. Aunque esté en contra, me refiero cuando está en contra de los mandatos de Dios. Lo aclaré, ¿verdad? Porque si no van a decir, el cura estaba en contra de los otros curas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que dentro de la iglesia hay sacerdotes, hay misioneros, incluso hay obispos, para poner un botón, tenemos los de Alemania, algunos que están en contra, donde ellos enseñan doctrina distinta a la iglesia, doctrina distinta a lo que manda Cristo y que ustedes y yo no debemos obedecerle y punto. ¿Me captan? Pero para hacer eso tenemos que tener un espíritu de fe. ¿Otra vez? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Ahí me baso. Ahí esa es mi fuerza. De ahí no me saca nadie. Creo lo que está escrito. Creo lo que está escrito. Cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios, me fascinaba. Y estaba escrito, yo lo leí. Yo no me acuerdo dónde, pero lo leí. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes sí la saben. A mí se me olvidó dónde es. Y yo lo leí y yo me fasciné. Y comencé a creer eso y me puse a leer la Biblia. Pero en el seminario no hay espacio para leer la Biblia. Hay espacio para estudiar. Pero el estudio es lo más importante y el que viole el estudio va para el infierno. Estoy exagerando para mostrarle a los curas
a los formadores que tienen esa mentalidad, que eso no es correcto. Los que no tienen esa mentalidad, pues bueno. Y llegaba y me ponía a estudiar la Biblia y los muchachos decían, Toro, usted está loco. Esa Biblia ya pasó de moda. Está anticuada. Y usted tiene que ser responsable y obedecer a la normativa del seminario que te dice que tiene que estar estudiando. Yo le dije, ¿por qué estoy haciendo? Estudiando. ¿Pero qué tiene que estudiar la materia? Bueno, para mí, la Biblia es una materia que tengo que estudiar en la vida espiritual. Si usted no la quiere estudiar, ¿a usted qué le importa mi vida? Hágala con la suya la que usted le dé la gana. Pero ¿saben qué hacían? Se ponían de acuerdo y agarraban. Yo leía 1 hora la Biblia. Y como era esa hora de estudio, ellos me criticaban a mí porque yo no estaba estudiando. Pero ellos no se iban a estudiar ni a leer la Biblia. Agarraban la puerta a puño. Toro está loco, toro está loco, toro está loco, toro está loco, toro. Cuando ese se cansaba, agarraba el otro. Toro está loco, toro está loco, toro está loco. Hasta así pasaba la hora. Así era que yo estudiaba la Biblia. Así. Y yo decía, ¿se cansan ellos o me canso yo? Que se cansen ellos. Y se cansaron ellos. Yo no me cansé. Ahora veo lo que dice aquí clarito. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Por haber leído la Biblia, ahora tengo la fe conforme a lo que está escrito. Así de sencillo. Un día fue un teólogo al seminario, venía de Roma, pero como era un teólogo con títulos doctorados en no sé qué Roma, todo el mundo le hacía la venia y todo, y vino a darle enseñanza a todos los curas y a los seminaristas del seminario de San Cristóbal. Fantástico, maravilloso. Yo andaba por allá para un retiro. El caso es que cuando yo llegué al seminario, tenía que pasar, me dice el seminarista, hay un teólogo más bueno y ese vino a decir que no existe el purgatorio, ni existe el infierno, que eso es mentira, y otras tonterías más. Pero los chamos como picando a mí, y usted dice que existe el purgatorio, que existe el infierno, eso es mentira. El teólogo dijo. Después llegó otro cura y me dice, Eva Toro, ¿sabe que hay un teólogo que está diciendo estas cosas? Y ningún cura de la diócesis ha sido capaz de levantarse a decirle que eso no es así. Y ningún seminarista ha sido capaz de hacerlo. ¿No será que usted viene un momentico para que escuches a ese teólogo? Y yo de paso yo le dije, pues bueno, me tocará que yo tengo otro compromiso, pues me retardo un poquito. Bueno, dame, pues ya salieron. Vamos al comedor, están a comer. Yo le dije, pues bueno, y con eso aprovecho y como. Y nos fui al comedor, pues yo no conocía al teólogo. Yo no conocía, y bueno, nos fuimos a comer como 15 curas ahí en el comedor de padres. Y yo llegué y saludé a todo el mundo, y había un señor allí, y yo saludé también. Y cuando estábamos comiendo, un cura me dice, Epa, ¿qué opina usted del purgatorio? ¿Es bíblico o no es bíblico? Yo le dije, claro, la Biblia dice en tal parte, dice esto, y el infierno dice esto, ¿Y qué opina de los que dicen que eso no existe? Que les patina el coco. Lo que no sabía que el que estaba al lado era el fulano teólogo. Y el otro, yo sí miraba que los curas se reían, pero yo ni pendiente. Y me sacó y yo le di. Terminamos de comer y yo le dije, Toro, es que el cura era tremendo. Él no era capaz, pero toreaba. Eva Toro, ¿y por qué no va a la enseñanza? Hay una enseñanza bien buena. Yo le dije, sí, voy a ir. Y me voy a sentar en la primera banca. Y me fui. Sorpresa. Me siento en la primera banca y cuando doy cuenta, el hombre que estaba comiendo al lado mío era el teólogo. Y él iba a continuar. Y me senté con la Biblia, esperando a qué momento hablaba. ¿Usted cree que el hombre habló de eso? 1 hora lo esperé. Como no habló de eso, me fui. Después me contaron que nomás yo me fui, continuó el tema. Y no hubo uno que fuera capaz de decirle, estás equivocado.
Venga, va, aquí el micrófono. Padre, pero usted porque es sacerdote, nosotros viene el sacerdote y nos dice, di un viaje por Roma y descubrí un libro demasiado bueno y se lo voy a mandar para que aprendan, eso es demasiado bueno. Jesucristo no nació en Belén. Elías no pues subió al cielo, la Virgen murió y un poco de cosas, y ahí van a descubrir ustedes que es bueno el libro. Y empezó a mandarlo y un poco de cosas ahí. Entonces, nosotros como misioneros, cállense, respeten al Padre, porque si nosotros decimos algo, bueno, usted sabe lo que nos puede pasar, porque es el párroco, y en la formación nueva llegaron escandalizados los formando porque le dio Adán y Eva no existe y no se me escandalicen como lo hacen los demás. Y va con eso, ¿qué hacer en esta situación nosotros? Pues el detalle es lo que les vengo diciendo. Tenemos que aferrarnos a lo que dice la Iglesia y lo que enseña la palabra de Dios. Hay libros muy bonitos, como El caballo de Troya, como Código de Da Vinci. ¡Ay, hermosos, hermosos! Para el mundo, los ateos y los que atacan la Iglesia. Incluso, cuando llegaron esa noticia al seminario, casi todos los seminaristas se lo leyeron y me querían obligar a mí a que lo leyera. Yo le dije, basura no meto aquí. Basura no meto. Yo lo leo con un compromiso, que ustedes lean la Biblia. Ustedes leen la Biblia y yo leo ese libro. Y entonces sí, no hay ningún problema. Pero si ustedes no leen la Biblia, ¿para qué voy a leer yo eso? Complázcanme a mí, yo lo complazco a ustedes. Sí, hay que leer, sí hay que leer, pero primero tengo que leerme la palabra de Dios. Después yo puedo leer otro libro, estoy formado precisamente, bueno, usted puede mirar, pero no para tragarse lo que está ahí, sino para descubrir la mentira. Eso sí se puede hacer, pero el problema es que si usted no conoce la doctrina y si usted no ha leído la palabra y no se ha fundamentado, entonces, ¿cuál es el problema? Que todo lo que llegue pasa así directamente sin digerir. Y es un problema. Por eso debemos estar preparados. La gente de la Alemania me escribieron, Padre, gracias por sus videos. Nosotros aquí estamos luchando y lo único que nos permite nosotros mantenernos en la fe son los videos suyos. Aquí tratamos de traducirlo al idioma de nosotros, los que hablamos el español, lo gustamos, y lo que no, tratamos de traducirlo para los otros, porque andamos como ovejas sin pastor, porque ahorita no sabemos en quién creer. Ese es el problema que yo quiero evitar en ustedes. Que ustedes sepan en quién creer y que sepan cuando un sacerdote les está diciendo verdad o le está diciendo mentira. A punto. ¿Sí? Así de sencillo. Que ustedes tengan la claridad. Y puede venir. ¿Por qué no puede llegar a la parroquia un sacerdote? Por ejemplo, yo una vez conocí a uno que decía, a mí, por ejemplo, a mí. Yo tuve un sacerdote, un lujo de sacerdote, que en paz descanse, pues ya murió. Y decía, nos daba sacramentos. Y el sacramento es puras mentiras. Eso no está en la Biblia. Que uno tiene que confesarse con un hombre, eso es mentira. Que la iglesia tiene autoridad para perdonar pecados, eso es mentira. Que la Eucaristía es de Cristo, eso es mentira. Eso es un mero símbolo. Todo lo protestante. Y el que me coloque a mí en el examen algo contrario, tiene 01, lo raspo. Y nadie me puede contradecir. Me paré, yo le dije, mire, discúlpeme que le contradiga. Pero si usted no sabe dónde está en la Biblia, yo sí sé. Está en tal parte. Que no me contradiga. Yo no le, está bien, no le contradigo, pero le digo dónde está. En tal parte y en tal parte. Se puso furioso. Me dijo, el día del examen, si usted me coloca otra cosa que no sea lo que yo le dije, ese día lo raspo. Tiene que colocar lo que yo enseñé. Le dije, perfecto. El día del examen, sobre el sacramento de la confesión, hábleme sobre el sacramento de... Según mi profesor, que es un mortal igual que yo, y que se lo van a tragar los gusanos, no hay que confesar con un hombre, no hay en la Biblia ninguna constancia del sacramento de la confesión.
Pero según la Biblia, que es palabra de Dios y en la que yo creo, en tal parte dice esto, en tal parte dice esto, en tal parte dice esto. Según mi maestro, que es un mortal igual que yo, que se lo van a tragar los gusanos, la Eucaristía es un mero símbolo de Cristo. Pero según la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo y está en tal parte y en tal parte. Cuando ese hombre leyó el examen, después cuando llegó el examen, estaba furioso. Él dijo, no quiero dar más clases en el seminario. Y yo dije, aleluya, algo hice. Pero no me pudo raspar. Me puso poquita nota, pero no me pudo raspar. Y yo estaba esperando que me raspara. Porque yo coloqué lo que él dijo, solamente que le agregué un poquito más. Hay que ser astuto, hay que ser inteligente, pero yo no me voy a tragar. Y los muchachos decían, lo va a votar, no va a poder ordenarse. ¿Por qué contradecir? Porque yo tengo la verdad. Si no tengo la verdad, me callo. Con respeto, con amor, pero tengo que decirle la verdad. Hermanos, puede llegar un sacerdote a su parroquia, no le falten el respeto, es el párroco. La iglesia se lo mandó y ustedes tienen que aprender, pero tienen que ser capaces de ver si está con la doctrina de la iglesia o no está. Si no está, lo mejor sería decirle, padre, mira, nosotros en la iglesia nos han enseñado esto, en la misión nos han enseñado esto, y usted viene con esto, no nos parece. Y prepárese para que reciba palo, porque no crea que se va a quedar callado el cura. Pero usted ya dijo lo que tenía que decir. Pero ¿cuándo va a hablar? Escuche, ¿cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a hablar? Creí, por lo cual hablé. ¿Cuándo va a hablar? Creí, por lo cual hablé. El misionero, antes de hablar, debe creer. ¿En qué? Retroceda. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí en lo que está escrito y por eso hablé. Y yo creo en lo que está escrito, por eso hablo. Y por eso ustedes verán que me tomo la molestia de estudiarme la Biblia, para que me maldigan, para que me insulten, me manden para el infierno, pero no me pueden refutar. He tenido sacerdotes en otras partes que me dicen, no, usted está loco, usted es un hijo del diablo, igual que los evangélicos. Me lo han dicho, sacerdotes, incluso obispos. Bueno, callado. Si me dan chance de hablar, hablo. Una vez un obispo me dejó chance de hablar delante del nuncio de su país. Me dio chance, me dio oportunidad de hablar. Y le hablé. Le dije, no señora, así no es. Las cosas son así. Nada, casi me mete un tiro. ¿Para qué me dejó hablar? Pero no lo hice con grosería, lo hice con respeto, porque es autoridad, porque es un pastor de la iglesia. Pero también Pablo también le dijo a Pedro, mira, esto no es así. Esto no es así. Y la Biblia, que es palabra de Dios, nos muestra que dentro de la iglesia puede existir un misionero, coordinador, un sacerdote, un obispo, que pueda estar incluso diciendo cosas que no son. Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 16, versículo 21. Si quieren me lee el 22, pero lo puede leer desde el 21. ¿Qué dice el 22? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres. La Biblia me está diciendo que incluso un pastor de la iglesia, un jerarca de la iglesia, puede estar pensando no como Dios, sino como los hombres. Y es motivo de tropiezo. Y la persona debe tener la claridad que tenía Jesús para darse cuenta que ahí está actuando el diablo. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. ¿Cuándo voy a descubrir que no piensa como Dios? Cuando yo haya leído la Biblia y conozca la doctrina de la iglesia. Por eso es necesario conocer la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia está clara. El catecismo de la iglesia católica es una riqueza. Ahí está la doctrina de la iglesia católica. Y fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y cuando usted está fundamentado en la Sagrada Escritura, usted se da cuenta que un ministro de Dios como Pedro comenzó a pensar no como Dios quería o como Dios mandaba, sino como los hombres. Y Jesús lo detectó. Pero los misioneros no son capaces de detectarlo. Los misioneros, si llegara un ministro de Dios, le llegara como le llegó a Jesús, pensando como los hombres y no como Dios, le harían caso. No serían capaces de detectar que el diablo lo está utilizando como tropiezo. Eso es lo que hoy vengo a decirles a ustedes. Conviértanse. Crean en el Evangelio para que detecten dentro de la iglesia aquellos que son tropiezos en vez de animar y ayudar a la gente, que los hay muchísimos, aquí en Guatemala y en Guatepeor. Y que me perdonen los Guatemala, no estoy diciendo que Guatemala sea lo peor, estoy diciendo Guatepeor, eso es otro, no, eso no es Guatemala. Pero el Pablo le advirtió a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 8, el Pablo le advirtió a los Gálatas, Gálatas 1, 8, que le advirtió Pablo que incluso podía existir un sacerdote, un apóstol, o sea, un obispo, que podría venir a predicarles de otra manera. ¡Ah, bárbaro! Está escrito, yo lo creo. Es más, no lo escribí yo, está escrito por San Pablo. ¿Qué dice? Mas si aún nosotros, apóstol, o sea, un obispo, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Lo escucharon? Aunque fuera un obispo, como los obispos de Alemania, que están anunciando otro evangelio, les anunciara el evangelio, con razón Pablo lo dijo, ya se daba cuenta que podría venir otros a enseñar otra cosa. Sea anatema. La Biblia latinoamericana dice, sea maldito. Pero ¿está escrito o no está escrito que vendrá de los nuestros, de los pastores, nosotros, aunque uno de los nuestros, o que fuéramos nosotros mismos? El día en que ustedes escuchen al Padre Toro, Dios me libre, de decirle en contra de la doctrina de la iglesia, en contra del evangelio. Mucho lo quiero. Si quieren me pueden seguir dando comida, pero ¿para qué creerme? No. Y tiene que existir. Sigue. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Pero encontramos el problema que se encuentran los misioneros. Escúchenlo, mírenlo. Miren el problema que tienen los misioneros. Escuchen. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres? Ahí está el problema. Que los misioneros no les importa ser fieles al compromiso con Dios. A ellos les importa es... ¿Otra vez? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres? ¿Qué es lo que buscan los misioneros? Que el cura no lo saque a patadas. Que el cura no se moleste. El cura diga lo que quiera, aunque esté en contra de Dios, no importa. Pero yo no me atrevo a decirle nada, porque busco el favor de los hombres. Repito, nunca se dirijan a un sacerdote, aunque esté equivocado, con grosería. Es un ministro de Dios. Nunca se dirijan a un sacerdote, aunque esté equivocado, patanmente, con insultos. No. Háblele como lo que es, como un ministro de Dios, pero hazle saber, haga una obra de caridad. Hazle conocer su error. Con fundamento, si lo acepta bien y si no lo acepta, pues es el problema de él. Pero hazle saber. Es un ministro de Dios. ¿Con quién me complazco? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía Escuchen, misioneros. Si ustedes son misioneros, pero todavía, repita la palabra todavía. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No eres fiel al llamado. No eres fiel al llamado. No se ha convertido. No eres siervo de Cristo. ¿Cuántos misioneros, títulos de misioneros, no son siervos de Cristo? Porque buscan agradar a los hombres y no a Dios. Porque buscan es complacer a los hombres, aunque les digan mentiras, pero no quiero tener problema con nadie. No es así. Porque esos son tropiezos, instrumentos del diablo dentro de la iglesia. Como Pedro lo fue para Cristo. Y Cristo lo detectó y dijo, aquí está el diablo metido. Y usted y yo tenemos que verlo. Aquí está el diablo metido. Yo respeto mucho a los obispos. Creo que más que ustedes. El Dios me libre de estar en contra de los obispos. Pero aunque fuera mi obispo y él lo veo haciendo algo que es incorrecto, si me da permiso, si me deja hablar, se la canto. Pregúntele a Monseñor Moronta a ver si no. Se las he cantado. Cuando me da permiso, cuando no me da permiso, pollo peletas, donde no te permitan, no te metas. Pero si me da permiso, yo se lo digo. A quien sea. Yo no miro nada, porque yo miro la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y agradezco cuando alguien me dice a mí las cosas. Yo soy agradecido. Si alguien me dice a mí las cosas, yo se las agradezco. ¿Sí? Yo le digo a los sacerdotes y a los obispos, si yo en la enseñanza soy humano, me puedo equivocar. ¿Saben qué sería la alegría mía? Que venga un hermano sacerdote y me diga, mira hermano, dijiste esto y esto está en contra de la doctrina. ¡Ay, magnífico! Bendito sea Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué hago yo? Aferrarme a la palabra de Dios. Creí, por eso hablé. Compadrito, ¿terminamos esa? Terminemos esa. Faltaba a lo mejor, dice el compadrito. Vamos a ver. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Nosotros, ya todos los misioneros, ustedes misioneros de la paz y yo misionero de la misericordia. ¿Otra vez? Nosotros también creemos. Nosotros también creemos.
por lo cual también hablamos. También hablamos. Que traducido al castellano, el que no habla es porque no cree. Y no cree porque no se ha sustentado en la palabra de Dios. Ahí es donde dice Jesús, conviértanse, crean en el Evangelio. El problema número 1 no es que haya misioneros borrachos, que los hay y está mal, y se tienen que convertir. Que hayan misioneros ladrones, que los hay y se tienen que convertir. Que hay misioneros chismosos, que los hay y también se tienen que convertir. Que hay misioneros groseros, que de 100 palabras, 99.9 son groserías. Y los hay. Que hay misioneros que en vez de predicar la palabra de Dios, predican con chistes verdes. Y los hay. Y también se tienen que convertir. Pero de esto no se trata. Se trata de convertirse creyendo en la palabra de Dios. Conviértanse. Crean en el Evangelio. Ahí, de eso se trata. Y nosotros cuando creemos en el Evangelio, entonces, ¿qué dice Cristo? Ya lo leímos ayer o antier, en Juan capítulo 17, versículos 17. Doblemente 17. Cuando creemos en el Evangelio, Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. nos vamos santificando en la verdad de la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 8:51. Si ustedes y yo nos aferramos a su palabra, Él nos promete que si nos convertimos y creemos en su palabra, ¿qué tendremos como ganancia, como premio? de cierto les digo, No hay duda, no hay mentira, no hay engaño. que el que guarda mi palabra Que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. nunca verá muerte. Estará vivo. Espiritualmente estará vivo. El que no guarda la palabra, el que no conoce la palabra, el que no lee la palabra, el que no cree en la palabra, el que no predica la palabra, está muerto. Está muerto. Muerto en vida. Necesitamos urgentemente tomar la palabra. Y bueno, aquella cita que ustedes recuerdan de Juan 8:31 en adelante, que ustedes ya se la saben de memoria, pero dice Pablo, si se la repito, no es por maldad, sino para que no se les olvide. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los... ¿Quién dijo? Jesús. Ese que ustedes dicen que es su Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, Conviértanse, crean en el Evangelio. Si ustedes se convierten y permanecen en la palabra, escuchen, seréis verdaderamente mis discípulos. serán verdaderamente misioneros, discípulos de Cristo. Que en castellano significa que si no leen la palabra, que si no creen en la palabra, que si no predican la palabra, son misioneros, sí. ¿Son discípulos de Cristo? Sí, pero no verdaderos. De modo que según la Biblia hay dos clases de misioneros, discípulos de Cristo: los verdaderos y los falsos. ¿De qué lado está usted? Póngase en el lugar que usted quiera. Si lee la palabra de Dios y permanece en ella leyéndola, y permanece en ella creyéndola, y permanece en ella predicándola, usted es un verdadero discípulo de Cristo.
Si usted no lee la Biblia, si usted no cree en la Biblia, si usted no predica la palabra de Dios, usted no es un verdadero, usted es un falso misionero. Lo dijo Jesucristo. ¿Y cuál es la diferencia entre el falso y el verdadero misionero? Que el verdadero misionero, Y conoceréis la verdad, el verdadero misionero conoce la verdad. El falso misionero, ¿para dónde va Vicente? Para allá donde va la gente. Es que a mí me dijo un cura que le metiera un poquito de veneno a la señora que estaba, la vecina que tanto daño me hacía, y como el cura me dio permiso, yo lo hice. Ajá. Claro, no conoce la verdad. ¿No conoce la verdad de Dios? Ese es un gran problema. Y en el mundo, ojo, o nos preparamos en la palabra de Dios, o seremos tontamente engañados por aquellos que se llaman católicos pero que no lo son. Por aquellos que se llaman cristianos dentro de la iglesia, incluso por ministros de la iglesia que viven a espaldas de Dios. El reto es grande, hermanos. El reto es grande, porque antes era simplemente tener cuidado con los evangélicos, pero ahora no. Hasta los mismos de la iglesia son un estorbo o instrumento de Satanás para llevarnos al error. Pero ya Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, se salvaron. Conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué yo hablo con tanta libertad? Ningún sacerdote me puede decir que es mentira lo que estoy diciendo. Ningún obispo me puede decir que es mentira lo que estoy diciendo. ¿Por qué hablo con libertad? Porque digo la verdad de la palabra de Dios y tengo capítulo y versículo y punto. No puedo hacer otra cosa. Una vez yo estaba en Sabaneta de Barinas y se acuerda que el difunto presidente se metió contra la iglesia y llamó a los obispos tumor que hay que estirpar y diablo con sotana. ¿Se acuerdan o no estaban con eso? Sí, se acuerdan. Y yo estaba en Sabaneta. Y cuando él dio ese discurso, a mí me tocaba la misa y resulta que en la misa, por cosas de Dios, apareció lo de Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las primeras lecturas también llevaban. Y yo agarré y me puse y les prediqué la palabra de Dios con capítulos y versículos. Y yo pasaba por la radio, la chavista, eran 2 chavistas y una escuálida. Y por las 3 me pasaban la misa. Pero ese día cuando yo comencé a decirle, y luego pues el hermano del presidente que era el alcalde, habló mal también de la iglesia, pues, basando en el hermano, y yo estaba de primero, y ese día me puse esta sotana y estaba de primero, y estando yo de primero, habló mal de la iglesia delante mío. Y yo le dije, bueno, yo no puedo aguantar. Ayer el alcalde, ustedes lo vieron, ustedes son testigos, porque fue delante del pueblo, y ustedes son testigos. El alcalde dijo esto, el presidente dijo esto, yo le voy a responder con la Biblia. Tácata, 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 tácata. Y le dije la verdad. Los que estaban allí en la misa y apoyaban al difunto, se revolcaban. Y cuando salí a llevar, las radios no me recibieron las dos, yo las grababa. ¿Por qué las grababa? Para tener respaldo, ¿no? La llevaba allá y no me la recibieron. Y la llevé a la oposición y esa sí me la recibió. Pero cuando la iba a poner, llegó el señor alcalde y les dijo, ustedes no me ponen esa homilía, la homilía de hoy. Es una orden. Y el hombre que era así medio terquito le dijo, el cura me dio la orden y yo la pongo. Que no la va a poner, déjeme llamar al cura. Me dijo, padre, mire que tengo el alcalde prohibiéndome que pase la homilía. No, señor, la homilía me la colocan. Pero el alcalde dice que no, yo lo mandé y usted me pone la homilía. Digo, pues entonces le paso al alcalde. Entonces, yo le digo, pásemelo. Entonces el alcalde dijo, no, dígale al cura que se me presente mañana a las 2 de la tarde en mi oficina. Mire, que el alcalde dice que no habla con usted, pero que se le presente mañana en la oficina. A las 2. Yo le dije, dígale que yo tengo oficina, que yo lo atiendo el martes a las 2 si quiere ir a hablar conmigo. Yo con él no tengo nada que hablar. ¡Hey! Y así fue. Y fui allá y hablé con él.
Él fue, sí fue, bravísimo, mucho bravo. Y yo le dije, bueno, vamos a hablar, y me puse, le expliqué a él. Me llevé al cuñado para que fuera testigo, y él llevó otro testigo. Y me puse y le prediqué la palabra de Dios. El hombre dijo, si los curas hablaran así, las cosas cambiarían. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita aquí en la iglesia? Le dije, no, usted no me tapa a mí la boca con un bozal de arepa. ¡No! Dijo, no, usted puede seguir predicando. ¿Qué necesita? Si quiere le arreglo el techo de la casa cural, que hay unos huecos, me dijeron. Yo le dije, sí, si quiere arréglemelo. Pero eso es problema suyo. Dijo, mañana a las 8 de la mañana. Y ahorita voy a pedir perdón en la radio por lo que dije. Yo le dije, perfecto, vaya. ¿Me escucha? Le dije, claro que lo voy a escuchar. Lo escuché, sí, pidió perdón. Y al otro día me arregló el techo de la casa. Pero bueno, el caso es que los otros estaban bravos. El otro estaba bravos. Y dijeron, bueno, vamos a destrozar al cura y lo vamos a poner al escarnio público para que descubran que es un escuálido, que no predica la palabra de Dios, que uno va a la misa a escuchar la palabra de Dios y él lo que hace es hablar de política. A ver, pónganme la homilía del cura. Y yo dije, yo escuchando. Ajá. Bueno, yo comencé a predicarle. La palabra de Dios dice esto. Si cree que son palabras mías de Dios, búsquenla. Decía, deje que ruede. Terminaba esa y yo decía, bueno, y le voy a dar otra cita, para que no diga que es palabra mía de yo, léanla. Y ponía a otro a leer. Y decía el hombre, déjela, que ya viene. Hasta que terminé, todo fue capítulo y versículo. Digo, bueno, lo que pasa es que yo no estoy experimentado en esto, le pido perdón al público, pero será el alcalde el que refute al cura, porque yo no fui capaz. Entonces me encontré mañana a la 1 de la tarde el alcalde. Era la 1 de la tarde y el alcalde no llegó. Las 2 de la tarde y el alcalde no llegó. Dijo, perdone, ¿qué pasaría con el señor alcalde? Y voy yo, luego me encuentro con el alcalde en la noche y me dice, ¿sabe lo que pasó? Le dije, no, que los míos querían que yo les refutara la homilía suya a la 1. Y yo antes de la 1 me escapé, le dije a la mujer, usted no sabe dónde estoy. Y cuando llegué ya estaban todos bravos, furiosos. Y le dije, no, pues a mí se me complicó la cosa. Y le dije, no, señor cura, a usted yo no lo puedo refutar, porque usted habla con la palabra. ¿Cómo se le refuta? Ni ellos fueron capaces de refutarlo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Ojalá y todos los curas hablaran así. Eso lo dijo el hermano, en paz descanse, Aníbal Chávez. No fue capaz. Y ellos tampoco me pudieron refutar. Porque con capítulos y versículos te pueden mentar la madre, pero no te pueden refutar. Porque es palabra de Dios y de eso se trata. Que ustedes y yo aprendamos que el discípulo de Cristo verdadero va con la palabra. Y ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Pero, ojo, también es una tarea, porque Jesús se acuerda cuando los reunió a todos y buscó a los 72. Lucas 10:1, ¿se acuerdan? Que cuando los reunió, vamos a ver, llamó a otro y los envió a donde él quería ir. ¿Cómo es la cosa? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Nos encontramos con esa realidad, que la mies es mucha. Y hoy se nos pone más complicado. Pero lo más complicado no es que la mies sea mucha, lo más complicado es que los misioneros que quieran tener una conversión y que crean en la palabra y trabajen con la palabra son. Ese es el problema. La mies es mucha, pero ese no es el mayor problema, porque Cristo escogió a 12 y con 12 revolucionó el mundo, en el buen sentido de la palabra, revolución. Pero ellos con la palabra fueron, y era la mies mucha, pero 12 hombres que predicaban la palabra y creían en la palabra. Ahora tenemos muchos sacerdotes, más que en aquel tiempo. Pero aquellos que amen y crean en la palabra y prediquen la palabra
igual los misioneros. Y nos encontramos entonces, claro, en un mundo, no solamente en Venezuela, pero en Venezuela el ejemplo claro, donde ahora se va en contra de la iglesia, en contra de la doctrina, en contra de Cristo, ya no directamente, diciendo yo pertenezco a una secta satánica, sino diciendo yo soy cristiano evangélico. Y a eso sí se le apoya, porque la iglesia se ataca, la iglesia de Jesucristo se ataca por todos lados, por ser la iglesia de Jesucristo. La mejor muestra que la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, es que es atacada por todos. Todos se unen. Miren, los evangélicos que dicen ser cristianos están unidos para destruir la iglesia. Creen ellos que la van a destruir. Y el gobierno les apoya y ellos apoyan al gobierno. ¿Pero qué acaba de hacer el gobierno? ¿No escucharon al hijo de Maduro? El hijo del presidente. Véanlo en la entrevista con ¿quién es? ¿Con qué? Patricia Poledo, donde dijo que el Dios de Venezuela era María Leonza. Y saben, no se desesperen. ¿Saben quién es el hijo de Maduro? El ministro o el encargado del culto en la iglesia, en el mundo, en la Venezuela, que digo. En Venezuela. O sea, el que manda cómo es el culto en Venezuela es él. Él es el que manda. Y si él es el que manda, ¿quién es Dios? Y ya dijo quién es Dios, María Leonza. ¿Qué te espera, misionero? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Búsquenlo. No estoy diciendo, si no lo ven, búsquenlo. Y entonces comprenden ahora por qué María Leonza la colocaron donde la colocaron. ¿Por qué ahora van allá a la montaña de Sortes? Por allá. ¿Por qué? Comprendan. Pero entonces pregunto, ¿y de qué clase de cristianos estamos hablando, esos que apoyan al gobierno? ¿Por qué no son capaces de decirle que María Leonza no es Dios? Porque se les acaba el pan de piquito, se les acaba el apoyo del gobierno. Pero la iglesia católica sí es idólatra, porque tiene la imagen de la Virgen María. ¿Y por qué el gobierno no es idólatra cuando tiene a María Leonza que dice que es Dios? Y está públicamente, eso es público, lo dijo públicamente. ¿Por qué ellos no son capaces de ponerse los pantalones en el puesto como cristianos y decirle, no podemos trabajar con ustedes porque ustedes han declarado que Dios es María Leonza o que María Leonza es Dios? Y ustedes están trabajando para otro Dios. Nosotros trabajamos para el Dios del cielo, para el invisible, para el todopoderoso. No podemos porque la Biblia dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Eso es idolatría. Que quiero un evangélico de Venezuela o del mundo, que se lo diga el presidente. Quisiera uno que tenga pantalones y que se lo diga. El otro problema es que no entiendo por qué la Iglesia Católica tampoco lo ha hecho. Bueno, yo soy ministro de la Iglesia Católica. Sí lo ha hecho. Sí lo ha hecho. En uno de sus ministros lo ha hecho. A lo mejor lo ha hecho por otro y yo no lo he escuchado. Espero que sí y creo que sí. Pero yo creo que la Iglesia en la conferencia episcopal deberían pellizcarse. ¿Qué está pasando? Vamos a dejar que le metan en el culto a los venezolanos. Ya lo metieron en los libros de los niños. En los libros ya dice María Leonza, la diosa de Venezuela. Y lo tienen que leer los niños obligatoriamente. Ya lo metieron. Pero bueno, de todas maneras el problema es el no creer en la palabra de Dios. Ese es el problema que nos estamos enfrentando. El no tener claro la palabra de Dios, el no aferrarnos a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos diga, eso no tiene sentido para nosotros. Pero tenemos que tener la capacidad de hablar, somos libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará. Pero si permanecen en mi palabra. Eso nos está haciendo falta a nosotros. Hermanos, vamos a revisar el compromiso que tenemos con Dios de ir a proclamar la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante, San Pablo dice cuál es uno de los compromisos. Sí, me da chance de la otra cita. Pues hasta las 12, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Antes me encuentren la cita, debo recordarle a los misioneros que es importante
para la evangelización, ir como misionero, el uniforme, es muy importante. Porque la gente se da cuenta quién es misionero y que no. El uniforme los va a identificar en medio de los demás. Y eso también deben tenerlo presente. A lo mejor no es una cosa de salvación, pero sí es una cosa de obediencia y de testimonio, que ellos vean que hay misioneros. Ajá. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, El ministerio de ser misioneros, no porque lo merezcamos, sino una misericordia que hemos tenido de Dios, no desmayamos. misioneros, No desmayamos. misioneros, sabiendo el ministerio que tenemos de ser misioneros, el compromiso que tenemos de evangelizar y salvar el alma para Dios, según no porque lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No desmayamos. No desmayar. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Hacer que los misioneros desmayen, se desanimen, se desinflen. Esa es la tentación todos los días. Todos los días la tentación es esa. De mil maneras. La tentación es, ya me cansé de ser misionero. Me cansé de trabajar para el reino. Yo te llevo 20 años de misionero con todo lo que he trabajado. Ya tengo ganado el cielo. De ahora en adelante lo poquito que me queda se lo entrego al mundo. Se lo entrego al diablo. Se lo entrego. No. Misionero, tengo que ser capaz de no desmayar. No desmayar. Tenemos un ministerio muy hermoso. Siga. Antes bien, para no desmayar, ¿qué tenemos que seguir haciendo? renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué es lo que nos hace desmayar? Algunas cosas ocultas y eso es lo que nos hace desmayar. No nos hace desmayar la misión que Dios nos ha dado, la tarea que tenemos, la evangelización no nos hace desmayar. Nos hace desmayar cuando nos dejamos llevar por cosas ocultas y cosas vergonzosas que como cristianos o misioneros hacemos. Entonces, ¿cómo es que dice otra vez? Antes bien, renunciamos. ¿Qué significa renunciamos? Que lo tenemos. Que todos tenemos nuestra parte oscura, oculta. ¿Y qué tenemos que hacer? Renunciar a eso. Eso es conversión. Eso es conversión. Renunciamos a lo oculto o a lo vergonzoso. Eso es conversión. ¿Qué más? No andando con astucia. No debemos andar con... Es que yo sí soy astuto, yo soy inteligente. Yo las hago y nadie se da cuenta. Ni el párroco, ni el encargado de los misioneros, nada. Ya soy un misionero listo. Ya soy un misionero vivo. Ya hago lo que a mí me da la gana y yo soy listo. ¿Cómo es? No andando con astucia. Eso no es misionero, eso no es de cristiana. Ni adulterando la palabra de Dios. Bárbaro. La misión es enseñar lo que Jesús ha enseñado. Y yo no la puedo adulterar. Es que a mí me parece. No, señor. No, señor. Es que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que una persona muy normal, muy común, lo digo porque lo dicen cada rato, es que yo no estoy de acuerdo con que una persona, bueno, si vivió con una pareja y no se entendieron y ahora se encontró con la persona ideal, yo no estoy de acuerdo que tenga que vivir con esa otra persona teniendo la persona ideal.
La iglesia debería entonces permitirle que se casen otra vez y que vivan así, y si no, que vivan así, que comulguen. La iglesia debería ser como más asequible, como doblegar más, como que ser más actualizada. Es que a mí me parece, si un hombre ama a otro hombre y los dos se aman, si hay amor, o sea, yo no veo ningún problema. Eso se llama adulterar la palabra de Dios. Yo no la puedo adulterar. Yo tengo que ser fiel a la enseñanza. Que venga una persona llorando y me diciendo, es que encontré el amor de mi vida, pero lástima que estaba casado. ¿Y ahora qué hago? Pues si quiere lloremos un ratico. Y después que lloren los dos le dice, pues ahora busque a su esposa. Así llora, porque es que lo hacen llorar a uno. Y se vayan a llorar. Entonces dice, no adulterar la palabra de Dios. Tampoco tengo que hacerle decir a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no dice. Tener cuidado con eso. Fiel a la palabra. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que tenemos la oportunidad de la salvación trabajando por el reino de los cielos. Esa es la misión y tenemos que ser fieles. Si hoy escucha la palabra de Dios, no le cierres el corazón. Papá Dios, te doy gracias por la oportunidad que me brinda de compartir con mis hermanos misioneros. He querido sembrar la semilla. Tú hazla crecer. Que todos podamos trabajar con alegría, con gozo en esta misión que tú nos has encomendado. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.